Era noche, y tal vez estés escuchando esto ahora, con el corazón apesadumbrado y la mente llena de preguntas que aún no han encontrado respuestas. ¿Por qué será que aquellos que son elegidos por Dios parecen caminar más veces por el valle del dolor que por las montañas de la victoria? Tal vez tú misma hayas sentido que la oscuridad espiritual parece más intensa sobre aquellos que, de alguna manera, llevan una promesa divina en su pecho. Lo sé, es difícil entender por qué tantas personas que se consideran elegidas por Dios enfrentan ataques espirituales constantes, incluso cuando oran, ayunan y permanecen firmes en la fe. Ese es el tema que nos une hoy. No traigo respuestas rápidas, pero te invito a sumergirte conmigo en una reflexión que puede ser el inicio de una nueva comprensión de tu propio viaje. Charles Stanley solía decir con voz serena pero firme: muchas veces, cuando Dios nos elige para un propósito, nos convertimos en blanco de ataques porque nos volvemos una amenaza espiritual para el enemigo. Esa frase resuena en mi corazón cada vez que recuerdo las lágrimas que corren en noches silenciosas de mujeres que doblan sus rodillas en oración y preguntan: ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? Tal vez tú también te lo hayas preguntado. Tal vez hayas sentido que el infierno se levantó contra ti no por algo que hiciste mal, sino por algo que Dios vio en ti. Porque cuando Dios nos elige, también nos sella con un propósito que el enemigo intenta de todas las formas impedir. Pero hay algo más que necesitamos comprender. Existe un campo vibracional que conecta nuestros sentimientos más profundos con el mundo espiritual que nos rodea. Cuando nuestra frecuencia emocional oscila, cuando dejamos que el miedo, el rechazo o la inseguridad tomen el control, podemos, sin darnos cuenta, abrir puertas a ataques espirituales. Es como si nuestra alma emitiera una frecuencia que, a veces, atrae exactamente aquello que no queremos. Esto no es solo teoría espiritual, también es neurociencia. Nuestro cerebro es un órgano que vibra, que responde a las emociones como un inmenso receptor. Y esa vibración puede convertirse en un puente para fuerzas espirituales, tanto las divinas como las contrarias. Billy Graham dijo una vez algo que llevo como una llama encendida en el pecho: aquellos que Dios llama para grandes cosas generalmente caminan por valles oscuros antes de experimentar el triunfo de la luz. Tal vez estés en ese valle ahora, tal vez te hayas sentido sola, olvidada incluso por Dios. Pero, ¿y si este camino oscuro fuera también la preparación para algo mayor? ¿Y si el dolor que sientes no es de alguna manera el molde secreto del llamado que Dios confió en ti? ¿Y si ese dolor espiritual que llevas no es un retroceso, sino el comienzo de un proceso de crecimiento interior que solo tú puedes vivir? Te invito a caminar conmigo en este video, de la mano del Espíritu Santo, para entender que, muchas veces, el ataque que sientes es el sello de que eres elegida. Y no es porque seas débil, sino porque eres demasiado fuerte para que el enemigo te ignore. Hoy vamos a abrir el corazón y entender por qué los demonios siempre persiguen a quienes son elegidos por Dios. Y al final, podrás ver que la persecución espiritual no es el fin de tu historia, sino el preludio de una victoria que el cielo ya comenzó a escribir. Hay días en que el silencio de Dios se vuelve tan profundo que te preguntas si Él todavía te escucha. Es como si el cielo estuviera cerrado y la oración regresara sin respuesta. Ese vacío espiritual, ese sentimiento de estar sola en medio de una multitud, es terreno fértil para ataques invisibles que llegan sin aviso. Cuando el alma se siente abandonada, hasta el menor suspiro se transforma en una invitación para fuerzas que se alimentan del miedo, la ansiedad y el dolor. No se trata de una falla tuya, sino de una brecha que se abre en las emociones, permitiendo que algo oscuro encuentre un camino hacia ti. Ese vacío no surge solo cuando te alejas de Dios. A veces nace en medio de la búsqueda más sincera, cuando la sed de respuestas es tan intensa que roba la paz y la serenidad del corazón. Corres el riesgo de confundir obediencia con desesperación. Hay una ansiedad espiritual disfrazada de celo religioso, una búsqueda desenfrenada que, en lugar de fortalecer, debilita. Porque cuando corres de Dios en lugar de correr hacia Él, la vibración baja y te conviertes en un blanco fácil.
Es como si el corazón gritara ¡socorro!, pero el alma aún no hubiera aprendido a descansar. La imagen es clara. Cuanto más intentas huir del dolor sin enfrentarlo, más profundo se vuelve. El vacío espiritual es como una casa abandonada que necesita luz para expulsar la oscuridad. Y en el silencio hay algo precioso que tal vez aún no hayas percibido. Dios también trabaja en el vacío. Él transforma desiertos en altares, pero mientras no entiendas esto, puedes sentirte vulnerable, como si cada pensamiento de miedo y cada lágrima fueran un cebo para el enemigo. Es en ese terreno donde la ansiedad espiritual toma forma. Y muchas veces es en ese punto donde el ataque encuentra una puerta abierta. Tal vez estés pensando ahora, ¿por qué todo esto me está pasando a mí? No hay una respuesta simple, pero hay una verdad que no puede ser negada. El vacío espiritual no es señal de fracaso, sino de transición. Revela que estás pasando de un nivel de fe a otro. Y en ese proceso, el enemigo hace lo que sabe hacer. Intenta usar el vacío como puente para el miedo. Pero la buena noticia es que Dios aún habita en el silencio, aún habla en el desierto y aún sostiene a quien espera, incluso si es solo con una palabra susurrada en la madrugada. Hay momentos en que todo lo que sientes parece pesar sobre el pecho, como si hubiera una tormenta emocional a punto de desbordarse. Miedos antiguos, rechazos guardados, inseguridades que pensaste que ya habías vencido, todo eso puede transformarse en una especie de imán espiritual. Es como si cada emoción vibrara en una frecuencia que el mundo invisible puede percibir. Y en ese movimiento casi imperceptible, fuerzas que no ves comienzan a acercarse. Los pensamientos recurrentes de miedo, de abandono, de rechazo, no son solo fantasmas emocionales. Son como señales de radio emitidas por el alma. Crean resonancias vibracionales que incluso sin darte cuenta, atraen fuerzas espirituales destructivas. No es solo el pecado visible el que abre puertas. A veces es el dolor no tratado, el perdón no liberado, el miedo que insiste en habitar en los rincones del corazón. Es ahí donde la batalla se intensifica, porque el enemigo sabe que, cuando tu vibración baja, encuentra espacio para sembrar dudas y alimentar tus heridas. La neurociencia espiritual nos recuerda que no somos solo espíritu o solo carne. El cerebro, con su complejidad casi infinita, vibra junto con el corazón. La amígdala cerebral, esa pequeña estructura que procesa el miedo, reacciona antes de que tengas tiempo de pensar. La dopamina, ese mensajero químico que regula las sensaciones de placer y motivación, puede ser secuestrada por pensamientos tóxicos, creando ciclos emocionales que nos mantienen en estado de alerta. Y el alerta constante es terreno fértil para la persecución espiritual. No es fácil aceptar que, muchas veces, somos nosotros quienes alimentamos la tormenta que nos rodea, pero hay esperanza en la consciencia. Cuando entiendes que no es solo el pecado lo que abre puertas, sino también las emociones que no han sido tratadas con la luz de la palabra, das un paso hacia la sanación. Porque la verdad es que Dios no nos creó para vivir con miedo, sino para ser luz, incluso cuando el mundo espiritual insiste en apagarnos. Y cuando comienzas a darte cuenta de que el ataque no siempre es tu culpa, sino el fruto de frecuencias que puedes aprender a transformar, nace dentro de ti una nueva fuerza, una fuerza que no niega el dolor, sino que lo usa como camino hacia el altar secreto donde Dios renueva tu vibración y fortalece tu espíritu. Hay un dolor silencioso que pocas personas se atreven a confesar, el miedo a no ser lo suficientemente buenas para Dios. Ese miedo, muchas veces, nos lleva a una búsqueda desenfrenada por aceptación espiritual. Es como si, en cada oración, necesitáramos probar algo para Él o para los demás, una actuación espiritual que nos agota y nos hace vulnerables. Cuando la espiritualidad se convierte en escenario y no en altar, el enemigo encuentra la brecha que tanto busca, porque la falsa espiritualidad no nos conecta con Dios, solo viste nuestro dolor con una capa de religiosidad vacía. Es fácil confundir obediencia con exigencia, es fácil confundir humildad con miedo a no agradar a Dios, y en esa confusión, el alma se viste de máscaras que hasta parecen piadosas, pero que esconden un corazón cansado. La falsa humildad
es aquella que se arrodilla con las manos levantadas, pero el corazón aún busca la aprobación de los hombres. Es aquella que ayuna esperando elogios. Es aquella que ora en voz alta para que todos escuchen, pero no escucha la voz del Espíritu en silencio. Es la espiritualidad que busca tapar el agujero del dolor con rituales vacíos, en lugar de permitir que Dios sane la herida. Y hay una mujer que llevo en mi memoria. Ella se esforzaba tanto por mostrar su fe que olvidó vivirla. Corría de culto en culto. Ayunaba como quien teme no ser aceptada. Leía la Biblia como si cada página fuera una prueba a superar. Pero cuanto más lo intentaba, más débil se volvía. Porque la búsqueda por aceptación divina, cuando no nace del amor, se convierte en un peso. Y el enemigo, astuto como es, aprovechó cada brecha de ansiedad y miedo para atormentarla. La persecución espiritual que enfrentaba no era solo fruto de un ataque externo, sino también de la muralla que ella misma había construido alrededor de su corazón. Una muralla que impedía la vulnerabilidad, la entrega y la sanación. La falsa espiritualidad fortalece al enemigo porque nos hace olvidar quiénes somos, hijas amadas, llamadas a vivir en libertad. Cuando nos convertimos en prisioneras de la actuación, dejamos de ser mujeres llenas del Espíritu para convertirnos solo en religiosas con miedo a equivocarnos. Y es en ese momento cuando el infierno celebra, porque la mujer que debería ser un altar vivo se convierte solo en un eco de sus propias inseguridades. Pero la buena noticia es que Dios no se impresiona con las apariencias. Él ve el corazón, no quiere nuestra perfección, sino nuestra rendición. Porque es en el lugar de la rendición donde la fortaleza del enemigo cae y la presencia de Dios se convierte en el escudo que ningún ataque puede atravesar. Tal vez hayas pasado por tantas batallas espirituales que hoy llevas marcas invisibles en el corazón. Algunas heridas tan antiguas parecen no cicatrizar incluso después de tantas oraciones. Y en el silencio de la noche te preguntas si Dios aún escucha tu clamor. Es en ese momento cuando el Espíritu nos lleva a algo profundo. No se trata solo de luchar contra los ataques, sino de aprender a fortalecer al hombre interior, como Pablo escribió a los Efesios. Porque cuando te fortaleces por dentro, hasta el ataque más feroz se vuelve pequeño ante la fortaleza espiritual que Dios construye en ti. Efesios 3 nos recuerda que es en el hombre interior donde se gana la batalla. Es allí, en el lugar secreto del alma, donde encuentras la fuerza para resistir. Pero esto no se hace de una sola vez, como un milagro instantáneo. Es un proceso, una reprogramación vibracional que comienza cuando oras no solo con palabras, sino con la emoción más sincera de tu corazón. La oración emocional auténtica es como un bálsamo que sana heridas que la lógica no alcanza. Es allí donde hablas con Dios sobre todo lo que sientes, sin miedo a parecer débil. Es allí donde el miedo encuentra refugio y el rechazo se disuelve por el amor perfecto. La neurociencia nos enseña que nuestro cerebro es plástico, se moldea, se adapta, aprende nuevas formas de sentir. La misma verdad aplica para el alma. Cuando te permites sentir la presencia de Dios en las áreas donde antes solo sentías dolor, algo cambia en tu vibración espiritual. Es como si la frecuencia emocional se alineara con el cielo. El Espíritu Santo es especialista en transformar miedo en fe, dolor en fuerza y soledad en intimidad. Pero para eso, se necesita valentía para mirar hacia adentro e identificar esos patrones emocionales de miedo, rechazo o culpa que sostienen la brecha espiritual. Cada vez que reconoces esos patrones y los entregas a Dios, cierras una puerta que el enemigo tanto deseaba mantener abierta. Porque en el fondo, el ataque espiritual no siempre comienza desde afuera. A veces encuentra eco en las heridas maltratadas, en los silencios no sanados, en los miedos que aún gritan. Y es por eso que la reconexión emocional con Dios es tan poderosa. Es en ella donde descubres que el enemigo ya no tiene poder sobre lo que fue entregado al Padre. Y, mientras aprendes a orar con el corazón, tu vibración espiritual se eleva y el cielo se vuelve más cercano que nunca. Hay algo que el sufrimiento insiste en enseñarnos. Cada lágrima que derramas no es en vano. Cada oración susurrada en la oscuridad, cada ayuno secreto, cada suspiro que nadie escucha,
Todo eso forma parte de una guerra invisible que va mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver. Es como si, detrás del velo del mundo físico, existiera un campo de batalla donde fuerzas espirituales se mueven y donde tú eres más importante de lo que imaginas, porque la persecución que sientes no es solo una coincidencia, sino un termómetro de la grandeza del llamado que Dios puso en tus manos. La Biblia está llena de imágenes de batalla. Pablo habla sobre la armadura de Dios, sobre el escudo de la fe, sobre la espada del Espíritu. Pero no siempre la batalla es contra algo visible. Muchas veces la lucha está dentro de ti, en los pensamientos que intentan convencerte de que no eres digna, de que no fuiste llamada, de que es demasiado tarde. Pero es justamente en esos momentos cuando la verdad espiritual se revela. Si no fueras peligrosa para el infierno, Él no gastaría tanta munición contra ti. Y es ahí donde la metáfora de la guerra cobra fuerza. El enemigo no ataca a quien no representa una amenaza. Persigue a quien lleva un propósito, quien tiene una marca, quien está a punto de romper las barreras que el propio infierno teme. Charles Stanley, con su sabiduría mansa y llena de unción, nos recuerda: los ataques más intensos muchas veces son el termómetro de la grandeza del propósito de Dios. Esa frase resuena como un cántico en el corazón de aquellos que, en medio del dolor, aún creen. Porque cuando entiendes que la persecución espiritual no es solo una prueba de fe, sino también una señal de que estás exactamente donde Dios quiere que estés, todo cambia. Comienzas a ver que el desierto no es solo un lugar de dolor, sino el lugar donde Dios forja guerreros invisibles. La guerra invisible que enfrentas revela algo profundo. El cielo invierte en quien tiene el potencial de vencer. Cada ataque es un intento de distraerte, de hacerte olvidar quién eres en Cristo. Pero detrás de cada dolor hay una oportunidad de crecer, porque Dios transforma el dolor en plataforma, la persecución en unción, la lágrima en testimonio. Y mientras caminas por esta guerra, recuerda, el infierno no gasta munición con quien no lleva un propósito. Eres blanco porque eres elegida, y eres elegida porque hay algo en ti que el cielo desea usar para cambiar historias. Mientras el video llega a su fin, tal vez sientas el peso de todo lo que hemos hablado. Tal vez el corazón aún esté sensible y las preguntas resuenen en tu mente. ¿Será que todo este sufrimiento realmente forma parte del propósito de Dios? ¿Será que la persecución espiritual es realmente una señal de que estoy exactamente donde Él quiere que esté? Son preguntas justas que nacen del deseo de entender la razón del dolor. Y es ahí donde la verdad se revela con la delicadeza de quien entiende tu corazón. Los ataques espirituales son, muchas veces, el sello de que no estás olvidada, sino apartada. Porque quien lleva algo precioso de Dios, inevitablemente atrae la furia de aquel que teme perder territorios. Charles Stanley, con voz firme y corazón compasivo, nos recuerda: nunca olvides que el enemigo ataca más ferozmente a aquellos que tienen el potencial de causar el mayor daño al reino de las tinieblas. Esa frase, dicha en un momento de oración, tiene el poder de rescatar la dignidad espiritual de la mujer que se siente debilitada. Porque detrás de cada ataque hay una identidad que el enemigo quiere robar. Hay una fuerza que intenta minar. Pero si entiendes que cada lágrima puede convertirse en una semilla de esperanza, comienzas a caminar con más ligereza. Porque no es el peso del dolor lo que define quién eres, sino el llamado que Dios escribió antes incluso de que nacieras. Tal vez sea hora de mirar hacia adentro y preguntarte: ¿qué patrones emocionales o espirituales necesitan ser sanados para que tu frecuencia no sea más vulnerable? ¿Será que aún hay heridas antiguas que insisten en hablar más alto que la voz de Dios? ¿Será que en la ansiedad por probar algo no te has olvidado de simplemente ser hija? Estas preguntas no nacen para acusarte, sino para recordarte que la sanación comienza cuando nos volvemos honestas con nuestro propio corazón. Y es en ese lugar secreto, donde el silencio se transforma en oración, que Dios hace brotar la nueva fuerza que ningún ataque puede derribar. Porque cuando entiendes el propósito detrás del dolor, transformas la persecución en poder. El dolor que antes te hacía dudar, ahora te hace crecer. El silencio que antes te hería, ahora se convierte en el altar donde Dios habla más alto. Y en ese proceso,
descubres que no fuiste olvidada, sino escondida para el momento justo, que no fuiste rechazada, sino apartada para algo mayor, y que incluso en el valle más oscuro, el cielo aún tiene planes para ti, porque toda mujer que espera en el Señor jamás espera en vano. Que este video sea más que palabras, que sea una semilla plantada en tu alma, y que incluso en medio de la guerra puedas escuchar la dulce voz del Padre diciendo: no estás sola, yo aún estoy aquí.